Está con nosotros Juan Manuel Urtubey, que nada que ver con Trump, creo, por lo menos por ahora, ¿no? Pero bueno, sigue en la secuencia de la información, sigue ahora Urtubey. Juan Manuel Urtubey, gracias por estar. Por favor, a vos por la todos lo invitación. conocen, fue gobernador de Salta, ha constituido una familia, la verdad que glamorosa y divina con Isabel Macedo y los chicos. Y lo voy a decir ahora, ¿no? Estás matando en las redes sociales con el nuevo look. Sí, parece que es controvertido. Sí, ¿no? Estoy tranquilo, sí. Sí, ¿asesorado por Isabel o dijiste hoy? Ella es mi peluquera, ese es el problema. Claro. Ajá. Sí. Bueno, Así pero un cambio nueva de imagen, porque antes estaba siempre muy atildado, el pelo cortito. Sí, tenía otras responsabilidades, me tenía que disfrazar de un tipo serio, con funciones de gobierno, no los tengo. ¿No sos un tipo serio? Una cosa es el disfraz y otra cosa lo que uno es. La solemnidad de la función pública está lejos. Espero por un tiempo. Gracias por estar en Para favor. que sepas. Ahí teníamos preparado, creo, algo que dijo el presidente de la Nación hoy sobre la convocatoria a otros. Pero antes que nada, vos estás en una situación política ahora. A veces se te ve más cerca de la oposición, otras veces algunos dicen, no, pero no está tan lejos del oficialismo. La cuestión es que estás tratando de constituirte en qué, en un puente Creo que la Argentina ¿en qué anda necesita... Urtubey hoy? Tratando de acercar posiciones. Creo que la Argentina necesita que aquellos que tienen responsabilidades de gobierno y los que tenemos responsabilidades políticas podamos hablar y podamos encontrar coincidencias. Este cuento de la grieta, de la pelea y de la confrontación permanente es súper interesante para hacer noticia, para eso, pero destruye la Argentina. La Argentina necesita construir acuerdos que sean sustentables. Este gobierno, que realmente viene con muchos problemas, acaba por primera vez, después de un largo tiempo, de lograr un acuerdo interno dentro del gobierno. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. La Argentina necesita acuerdos del sistema político, productivo, sindical. Por eso es muy importante poder dialogar. Celebro el llamado al diálogo, celebro la convocatoria. Miremos juntos y compartámoslo con la gente. Lo que decía precisamente Alberto Fernández, el presidente, hoy, en una de estas salidas que está haciendo, esta vez fue en Lomas de Zamora, inaugurando un mercado de la economía popular. Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea, que es, en el transcurso de esta semana, convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días, para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios. ¿Ese es el clima que vos crees que hay que generar? Yo sueño con una Argentina que no se siente a dialogar por 60 días. La Argentina necesita construir acuerdos fundantes para un país que no resuelva las cosas pateando para adelante 2 meses los problemas. Hoy estamos festejando en la Argentina que logramos patear para casi un año o un año 1.000 millones de pesos de deuda en pesos del gobierno. O sea, gran logro. Pateamos la deuda un año para adelante. O sea, otra cuestión, vamos a hacer el gran acuerdo nacional. ¿Para qué? Para que durante 60 días, 2 meses, podamos acordar salario y precios. Lo que dice Alberto. Es imposible vivir de esa manera. La Argentina no puede, nosotros no podemos naturalizar lo que nos pasa, no podemos naturalizar que... Si nosotros nacimos y nos criamos en un país que no pensábamos hace 60 días. Eso no es normal. Eso no es normal y por eso nos va como nos va. Entonces la Argentina lo que tiene que hacer, a ver, por ejemplo, celebro que ahora se pueda patear la deuda un poco. Punto 1, vamos a acordar reglas de juego para que haya convivencia democrática en la Argentina. Vamos a sostener seguridad jurídica en donde no te cambien las reglas de juego todos los días. ¿Cómo? ¿De qué manera? El equilibrio fiscal lo vamos a lograr aumentando impuestos o bajando el gasto público, porque no se arreglan las cosas con conferencias de prensa y discursos. Entiendo que estamos en la era de la posverdad, en donde pero, ¿sabes qué pasa? Las cosas hay que hacerlas. Y la tentación de creer que con operaciones de prensa resolver los problemas de la economía, de la producción, la falta de insumos, hoy no podés prácticamente ni hacer chacinados porque no tenés insumos. O sea,
hay que resolver los problemas de la Argentina. Ahora, sin desmerecerte, te digo, hasta suscribo lo que decís, ponémelo que te pongo la firma, te acompaño en la solicitada con lo que estás diciendo. Ahora, no parece ser una idea, a ver, que lo revoluciona todo. El tema es que ¿por qué algo tan sencillo como decir, señores, somos gente grande, dirigentes políticos de un país que tiene que salir del pozo, ¿por qué no nos podemos poner a conversar? ¿Sabes por qué? Porque es negocio de la pelea. Claro. Es negocio de la pelea. ¿Y quiénes son los principales responsables de ese negocio? ¿Todos o hay responsable 1, 2, 3? Centralmente, los dos conductores de los dos espacios políticos. Por un lado, el Frente de Todos, por otro lado, Juntos por el Cambio, son dos espacios que se construyeron sobre la dialéctica de Macri, la confrontación. Cristina. Correcto. Entonces, ¿el planteo cuál es? No, digamos, no sirve personalizar. Lo que hay que entender es que la Argentina tiene que trascender la pelea, porque con la pelea no vamos a generar las condiciones para que en la Argentina pueda haber inversión. Nosotros no se arregla todo con prohibiciones, no vas a arreglar la balanza comercial prohibiendo la importación, tenés que alentar las exportaciones y eso no se hace con conferencia de prensa, se hace con medidas concretas. ¿Cómo vas a resolver, por ejemplo, el tema de la liquidación de lo que significan las exportaciones? Ahora, Juan Manuel, después de un lado y del otro, de los más grandes que hoy están poniéndose de acuerdo o en desacuerdo para la toma de decisiones, los más influyentes en la opinión de esos espacios políticos son precisamente los que vos decís que son el problema. Correcto. ¿Qué se hace con ese problema? Porque no se tenemos lo puede que tomar anular y conciencia. decir, bueno, no se ahora puede. no hablemos hay que tomar más con conciencia ellos. como Están argentino. ahí. No, es que hay que hablar con todos, inclusive con ellos. Hay que generar la cultura del acuerdo y de la coincidencia. En la Argentina el acuerdo no tiene prestigio. Claramente tiene mala prensa. El acuerdo es pérdida de convicciones, Ahora, ahí es Cristina y debilidad. eventualmente Macri, Cristina más porque está ahora en un juicio oral, pero también eventualmente Macri te van a decir, bueno, pero primero sacame las causas judiciales que tengo en el medio porque son ¿sabes qué persecuciones pasa? políticas. Claro, es que el problema es ese. Nosotros, pretendiendo resolver los problemas de la política desde la justicia, punto uno. Segundo, pretender resolver los problemas de la justicia desde la política es no entender que hasta que no haya seguridad, ¿qué es la seguridad jurídica? Que haya reglas de juego, que los jueces hagan justicia y no política, que los políticos hagan política y no pretendan manejar a los jueces, que los legisladores sancionen normas que sean reglas de juego. Cuestiones básicas, es el ABC de una organización social. La Argentina tiene el contrato social totalmente quebrado, hay que reconstruir eso. Y no es una cuestión de purismo jurídico, no, es una cuestión de reglas de juego que te permiten invertir. Responsabilidad. Hace 11 años que la Argentina no crece. Tenemos que crecer. Algunos que dicen, bueno, el año pasado se recuperó lo que se había caído la pandemia, nada más. No hay crecimiento. Entonces, el planteo cuál es, vamos a crecer y vamos a resolver no hay crecimiento el problema. Y se perdió la noción de desarrollo. Por eso, es que si vos no tenés seguridad jurídica, si no tenés equilibrio fiscal, no tenés una política monetaria responsable, no tenés una mínima lógica de funcionamiento de una balanza comercial en donde aliente las exportaciones. Ahora, quieren inventar un nuevo tipo de cambio para alentar a la liquidación de lo que son exportaciones. ¿No es más lógico bajar las retenciones a la mitad en vez de seguir inventando y seguir rompiendo todo el sistema de organización? Con el sector del campo el tema no es el dólar, sino que son las retenciones. Pero si al final del camino es lo mismo. Porque ¿qué es lo que te están planteando? Te están poniendo un dólar que no tiene absolutamente nada que ver con el dólar que vos tenés por los insumos, entonces no se liquidan, pero claro, porque querés sostener niveles de retenciones confiscatorias. Bueno, bajala a la mitad y te lo van a liquidar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir con eso? ¿Vas a inventar otro dólar? O sea, la magia no resuelve los problemas. La Argentina tiene que empezar a comportarse como un país normal. Entonces, si no podemos construir un país normal desde el diálogo, desde los acuerdos, vamos a seguir en el mismo camino. ¿Por qué yo soy optimista respecto de que se termine esta lógica de la confrontación y de todo eso? Por el fracaso, no por el éxito. Claro, pues no hay otro lado donde ir. Obvio, porque ya este gobierno está fracasando, el anterior fracasó, y bueno,
Habrá oportunidad para otra Ahora, cosa. este gobierno está fracasando, está en su último intento, dicen algunos, con el formato Massa, le llamo yo, la última, viste, yo le pongo el título de película a todo, formato Massa, la última oportunidad. Vos lo conocés a Massa, Sí. hablaste mucho con él, es más, hoy gobierna la provincia de Salta, después de que la gobernaras vos, alguien que es del Frente Correcto. Renovador, tenemos una secretaria de Energía de la Nación que viene de ser ministra de Energía en Salta, estuviste ahí por el peronismo federal y ahí Sí. dando vueltas en conversaciones que después no se dieron. ¿Qué deberíamos esperar de Massa con el conocimiento que vos tenés de Massa en negociaciones, en funciones, en conversaciones, en toma de decisiones? Primero, el problema es un problema más político que técnico. De hecho, Massa no es economista, hay un político en economía. Lo que se necesita es sustentabilidad en las medidas. Hasta ahora que hemos tenido unas buenas posiciones políticas. Puedo suscribir todo lo que se dijo, me parece que es correcta la formulación teórica. Ya pasaron 10 días, una semana. Y hasta ahora quedamos en anuncios. O sea, la Argentina no se va a resolver con anuncios. Hay que ir a medidas concretas. La Argentina tiene que empezar a avanzar, tenemos que empezar a trabajar. Por eso digo, eso lo vamos a lograr solamente desde acuerdos que hasta ahora no hay en la Argentina. Repito, por lo menos ya hay un acuerdo interno del gobierno que no había hasta ahora, creo que es un avance. Bueno, con eso no alcanza, porque ahí no hay consenso y legitimidad para generar las transformaciones que la Argentina necesita. ¿Por qué crees Se necesita el acuerdo de todos. ¿Por qué crees que no se termina de resolver? Dicen que va a ocurrir, si no ocurrió ya, está por ocurrir o tal vez mañana, que no se termina de resolver quién es el viceministro de Economía, que sería verdaderamente el economista en jefe de ese equipo, porque bueno, Sergio Massa no es economista, lo decís vos, lo sabemos todos, más allá de ser abogado o la profesión que tenga, es un político, es un dirigente político. ¿Por qué crees que no se puede llegar a tomar esa resolución, que pareció que al fin de semana llegábamos con eso y arrancamos la semana sin economista jefe del Ministerio de Economía? Porque nuestro plan es vamos viendo. El plan de la Argentina es vamos viendo. Hay una improvisación absoluta. No es nueva, no empezó la semana pasada. De hecho, el presidente de la Nación se vanaglorió hasta ahora diciendo que él no tenía plan porque no creía en los planes. Bueno, así nos va. Entonces, ¿el problema cuál es? No tenés a alguien, un economista, que te plantee esto porque no sabes lo que querés hacer, esencialmente. Entonces hay que empezar por saber lo que querés hacer. ¿No será que no hay consenso de quién debe ser y el que habían por eso designado, te digo, pero en definitiva al final... había tuiteado demasiadas cosas? Claro, pero el problema ¿cuál es? La Argentina necesita que nos pongamos a trabajar y que dejen de pensar qué opina de política uno u otro. ¿Cuál es el programa económico? ¿Es este? Bueno, nos pongamos a Acá se laburar. dijeron de todo, todos contra todos. Por eso, pero hay que Si vas a ponerse- buscar el que no dijo nada malo de vos, no lo vas a encontrar. El quilombo es que si no te pones a laburar, acá no hay solución. Todo lo demás es discurso. La Argentina no la arreglan los discursos. Juan Manuel, cuando fuiste gobernador durante muchos años en Salta, tenías una posición de equilibrio allí, bastante estable a veces, inestable con el kirchnerismo. Recién le contabas a Eddie que lo conocías a Massa. Es decir, sos un personaje dentro del peronismo que puede cumplir un rol. ¿Te ves cumpliendo algún rol en el futuro, 2023? No estoy pensando en candidaturas hoy. Lo que sí estoy pensando es que si no generamos las bases para ese acuerdo, esa coincidencia importante de posiciones y de acciones en la Argentina, no tiene ningún sentido tener un cargo. Yo no me voy a enganchar en ningún cargo público en un país en donde la lógica es ver cómo destruyes a tu adversario, porque así no construyes el país. Entonces, ¿en qué estoy? Trabajando para generar esos acuerdos. Hablábamos recién, equilibrio fiscal, una balanza comercial en donde alientes exportaciones, cómo haces para blanquear el laburo no registrado, bueno, ese tipo de cosas concretas que hagan que vivamos mejor, ¿no? Ahora, Juan, hace unos meses tuviste reuniones con otros dirigentes políticos, como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Jujuy Morales, Florencio Randazzo, Rogelio Frigerio, por nombrar algunos. De esos encuentros, ¿puede surgir una expresión política de partido para el 2023? No sé si con todos. Yo no soy tan ambicioso en lo electoral, sí en lo conceptual, en esos acuerdos. ¿Qué es lo que estoy pensando? La Argentina tiene que tener esos 4 o 5 temas de acuerdos básicos que nos permitan que el país sea sustentable, que pueda en el tiempo sostener políticas públicas. En eso soy muy optimista. Lo que pasa es que
obviamente cada uno tiene sus ataduras, sus posiciones políticas electorales. ¿Tu sea que apuesta de ahí- es a algo superador de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos? O sea, que no Definitivamente. estemos, que esa sea la estructura de coaliciones que vamos a tener de acá en adelante. ¿Eso puede cambiar? Yo estoy convencido que va a cambiar. Creo en una Argentina el año que viene mucho más parecida a la del 2003, esto es, a una fragmentación importante que a la continuidad de la polarización. No por otra cosa que no sea por el fracaso de los dos gobiernos. ¿Por qué la gente va a seguir con un gobierno que está fracasando y va a volver un gobierno fracasado? Esto se ordena por... O sea que políticamente estaríamos, si fuéramos para atrás de lo que ya vimos, porque el futuro no lo vimos todavía, Exacto. vimos para atrás, no se repite, pero es la experiencia que tenemos. Iríamos a un pre-kirchnerismo, o sea, a Dualde, una mesa Estamos grande, frente una al mesa fin de grande, un todos proceso. sentados Yo y estoy salir de la convencido que crisis. sí. Yo creo que es la única manera de salir. Las dos únicas veces que la Argentina salió de crisis, lo hizo con acuerdos. El primero lo hicieron Alfonsín con Menem y luego Pacto de Olivos. apareció Alzogaray también luego de la crisis del 91 y luego, después de la crisis del 2001, Dualde con Alfonsín. Los únicos procesos de crecimiento político sostenido de por lo menos 6 años han sido trabajando sobre, no digo gobierno de coalición, acuerdos y coincidencias importantes. Y por eso estoy trabajando en eso. Estamos en vivo, Juan Manuel, tenemos información de último momento y seguimos, dale. ¿Cómo no? Nos vamos urgente a Palermo, hay un incendio, está ocurriendo ahora, está trabajando Gonzalo Sorbo en el lugar. Hola Gonzalo, ¿qué haces? Hola, buenas noches. Sí, estamos en Jerónimo Salguero y del Signo porque hace unos minutos hubo un incendio en la calle del Signo al 4100. Hasta el momento, 6 personas fueron atendidas por un incendio que se generó en el tercer piso de un edificio. Están todas fuera de peligro. Recién pude hablar con Alberto Crescenti, director del SAMI, y lo que me dijo es que hasta el momento todas las personas están fuera de peligro. El incendio aparentemente ya está controlado, pero quedan todavía personas en la terraza atrapadas, entonces no pueden bajar hasta que el humo que está en las escaleras se termine de disolver, digamos. ¿Se sabe cómo comenzó el incendio, Gonza? Todavía no tenemos el motivo del incendio. A ver, un segundo, guarda, vení. Todavía no tenemos el motivo del incendio, pero esto se generó a las 7 de la tarde aproximadamente. Pero como te decía recién, hay personas todavía atrapadas en la terraza y no pueden salir del edificio. Estamos en el medio del operativo. Muchas personas están aquí buscando a sus familiares porque todavía no saben Claro. cuál fue el motivo O sea, ni cómo Gonzalo, están en este momento saliendo los camiones de bomberos, sí. O sea, los que no pudieron autoevacuarse, irse a la vereda, tuvieron que irse para la terraza. Exactamente, porque el incendio se generó en el tercer piso, todavía no tenemos el motivo. Y las personas que estaban por arriba de ese incendio tuvieron que subir hacia la terraza para poder conseguir oxígeno porque no estaban pudiendo respirar. Entonces lo que hicieron fue empezar a subir. Cuando llegaron a la terraza empezaron a... mira, acá estamos viendo cómo sale un camión hidrante. Perdón, Eddie, pero estamos Sí, en el medio del sí, operativo y tampoco queremos obstaculizar el procedimiento. 6 personas, te repito, fueron las que salieron recién del edificio y están todas fuera de peligro, pero todavía quedan atrapadas otras en la terraza. Hagamos una cosa, Gonzalo, A ver, porque vení, ahí vení por acá. lo menos que queremos es entorpecer o que te pueda llegar a pasar algo a vos. Nos volvés a llamar en cualquier momento porque esto está ocurriendo. Acomodate bien, junta información y nos volvés a contar en unos minutos. Dale. Sí. Bueno, Juan Manuel, perdón la interrupción, No, pero por bueno, favor. así son los Así noticieros, pasan cosas y hay que cubrirlas. Y estaba nuestro compañero Gonzalo Sorbo. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de este incendio acá en un edificio acá en Palermo. Me pregunto si... a ver, ¿cuál es la expectativa concreta que vos tenés de este ministerio a cargo de Sergio Massa? Porque, a ver, esta nueva unidad no está hecha, esta nueva convocatoria al diálogo está hecha, pero en general y todavía nada. Pero ahí están, con la papa caliente, arreglándola. ¿Le ves uña de guitarrero como para salir del paso, por lo menos?
Yo lo primero que creo que se necesita es que se asuma la responsabilidad. O sea, que entendamos que esto no se arregle echándole la culpa a otros, sino que cada uno tiene que asumir la responsabilidad. Segundo, por primera vez, y eso sí creo que es un dato alentador, el nuevo equipo económico identifica algunas cuestiones. Identifica el problema del déficit fiscal, identifica el tema de la balanza comercial, la necesidad de exportar más, de generar más dólares. O sea, por lo menos ya hay una identificación de alguno de los problemas. El problema central del gobierno es que si no sale de la lógica de pensar que acá está todo bien, porque la lógica del gobierno es que la Argentina le está yendo bien, pero hay un problema de distribución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que los que tienen más le den a los que tienen menos. Es no asumir que hace 11 años que la Argentina no crece. En la Argentina lo que hay que hacer es generar riqueza para distribuirla. No podés distribuir lo que no tenés. Un país que es cada año más pobre que el año anterior no puede distribuir lo que no tiene. Entonces, es muy difícil esperar una solución cuando el diagnóstico parte de un lugar equivocado. Espero que con la nueva visión que tiene el gobierno ahora se empiece a entender eso y se empiecen a encarar los problemas estructurales, porque ni este gobierno ni el gobierno anterior encararon los problemas estructurales. Endeudaron la Argentina, creció el déficit fiscal. Hoy el déficit fiscal, o sea, el gasto público, el gobierno gasta más que la propia inflación. O sea, el gobierno está generando más inflación. Entonces, es parte del problema, no de la solución. Entonces, esto no se resuelve echándole la culpa al supermercado porque sube el fideo o al carnicero porque sube la carne. Hay que generar estabilidad en el sistema económico. En un caso así, si la dirigencia política no logra una salida, las posturas tipo Milei, por ejemplo, ¿son una alternativa o son un peligro? Primero, es lógico que suceda. ¿Por qué? Porque si el sistema político no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava, aparece uno cuya lógica es marcar la culpa del sistema político y va a crecer. Me preguntás, ¿esa es la solución? Para mí no la es. ¿Por qué? Porque lo que se necesita... No, eso le falta la parte constructiva. Exactamente. Porque... marcar el problema le permite crecer, le permite la aparición de nuevos emergentes. Lo que pasa es que hay que plantear cosas sustentables. Y lo sustentable en la Argentina no es decir dolaricemos la economía. Lo sustentable es terminar con el déficit fiscal. Lo sustentable es dejar de asfixiar a los sectores productivos, bajando los impuestos. Lo sustentable es bajar las cargas patronales para que pueda haber más trabajadores registrados. O sea, empezar a hacer cosas de sentido común, entendiendo la necesidad de un Estado que tiene que generar protección social, porque tenés que sostener la salud pública, tenés que sostener la educación pública, tenés que garantizar la seguridad, porque si no, en la Argentina no se puede vivir. Totalmente. ¿Volvieron a ser los gobernadores de algún modo los árbitros? Porque vos me señalabas, a ver, esta cosa pre-Kirchner, ¿no? Esta cosa de la crisis del 2001-2002, dual de la convocatoria, y en aquel momento el lugar, la temperatura se medía en el CFI, en la calle San Martín, Correcto. en el centro donde todos los gobernadores se juntaban, y de ahí incluso salió hasta Néstor Kirchner como uno de los que salieron de ahí. ¿Volvieron a ser los gobernadores de algún modo los garantes de este proceso? Debiera o los de ser así, árbitros? todavía no lo es. ¿Por qué? Porque la Argentina se ha centralizado muchísimo. El nivel de dependencia económica... Lo escucho cada vez más eso. Es que ¿Hay antiporteñismo en el interior? No, ¿sabés qué es lo que pasa? Hay una mirada en el gobierno nacional que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en cada uno de los rincones de la Argentina. O sea, es como dos fases totalmente diferentes, son dos frecuencias diferentes. Entonces, claramente hay una situación no solo de desprotección, sino de una fuerte pérdida de representatividad en cada uno de los rincones de la Argentina, en un gobierno nacional que tiene una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. En donde, en un país en donde no tenés gasoil para levantar la cosecha en ningún lugar de la Argentina, pero tampoco para ponerle a tu vehículo para llevar a tu hijo a la escuela, te aparece el presidente de la Nación y te habla que hay que poner el ejemplo de YPF y de la política energética en materia, por ejemplo, de la producción agropecuaria y armar una empresa testigo del Estado. O sea, viven en otro planeta. Un país donde cree que la discusión del federalismo es poner 25 jueces de la Corte, es tomarle el pelo a la gente. Cuando estamos diciendo, bajemos el gasto público, ¿qué vamos a crear?
20 jueces de la Corte más. O sea, la agenda que Un estuvo delirio. presentada hasta ahora no fue la No tiene agenda nada que que te convence ni una agenda convocante. Juan Manuel Urtubey, gracias por estar Por en Para favor, que Sepas. a vos. Ya volvemos.